Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar 10 cuestiones clave sin resolver, 3 minutos y 2 expertos. Este es un webinar organizado por la Sociedad Española de Nefrología a través del Grupo de Trabajo de Medicina Cardiorrenal y patrocinado por Novartis, que ha pretendido innovar en el formato, y para el mismo contamos con dos ponentes de lujo, de lujísimo, popes, líderes de opinión, María Márquez, Alberto Ortiz, Puerta de Hierro, Fundación Jiménez Díaz, que nos van a ilustrar a través de, como digo, 3 diapositivas en 3 minutos sobre 10 aspectos que creemos que no están resueltos en el riesgo cardiovascular en el paciente con enfermedad renal. Toda esta información se deriva de un documento de consenso que el grupo de trabajo, junto con otros expertos, ha publicado recientemente y que al final de la presentación, para que todos ustedes se queden hasta la misma, les vamos a entregar en forma de QR para que la puedan descargar. Yo para nada soy el protagonista, así que no voy a hablar mucho más. Va a ser una presentación de corrido en el que los dos ponentes se irán alternando con una misma presentación, como digo, para hacerlo lo más dinámico posible. Estos son sus conflictos de interés, que siempre nos gusta describirlos al inicio de la presentación. Y simplemente recordar que esta presentación no tiene ninguno de estos conflictos de interés, no influyen los conflictos de interés de los mismos en esta presentación. Es una presentación, es un webinar completamente independiente. Última cosa que quería recordar es que en la parte derecha de la pantalla disponen todos ustedes de una cajita en la que pueden ir introduciendo todas las preguntas que deseen. Irán llegando a una pantalla que tengo yo aquí conmigo y al final de la sesión las compartiré con los dos ponentes para poder hacer un pequeño periodo de debate. La duración aproximada del webinar es de media hora, 35 minutos para las presentaciones y posteriormente unos 15-20 minutos para las preguntas. Así que sin más, yo ya me voy a mutear, voy a quitar mi cámara y le voy a dar al doctor Ortiz, que es el primer ponente. Ok, pues buenos días. Si tuviera que elegir entre albuminura y filtrado glomerular, ¿qué implica mayor riesgo cardiovascular? Pues lo podemos ver en las tablas del metaanálisis que informó Cadigo en pacientes jóvenes menores de 65 años, y estos son los que no tienen enfermedad renal crónica basada en filtrado glomerular y albuminuria. Si tienes enfermedad renal crónica hay más riesgo de enfermedad vascular periférica, de arritmia, de insuficiencia cardíaca, de ictus, de infarto de miocardio, de muerte por cualquier causa, de muerte cardiovascular. Y si hay mayores de 65 años, lo mismo. Lo interesante es que el riesgo aumenta cuando baja el filtrado glomerular, pero también cuando sube la albuminuria con un filtrado glomerular que puede ser perfectamente normal. Y este aumento del riesgo con la albuminuria se observa incluso dentro del rango no enfermedad renal crónica, albuminuria entre 10 y 30 miligramos por gramo. ¿Tiene más relevancia? Pues en jóvenes la albuminuria per se te aumenta el riesgo de muerte cardiovascular hasta 5 veces y la disminución del filtrado glomerular hasta 17 veces. En gente mayor de 65 años, la disminución del filtrado glomerular 5 veces y la albuminuria 18 veces. O sea, parece que tiene una relevancia similar. Y esto probablemente se debe a que si tienes albuminuria has perdido la capacidad para producir cloto, que es una proteína de origen renal con propiedades antienvejecimiento, y la falta de cloto reproduce el fenotipo cardiovascular de enfermedad renal crónica incluso con función renal normal. Vemos aquí la relación entre albuminuria, eje horizontal, y riesgo de muerte por cualquier causa para distintas edades. Los que más les aumenta el riesgo, los mayores de 75 años. Esto tiene importancia por dos razones. Uno, porque cuando tienes una albuminuria muy alta, no naciste así. O sea, que un paciente llega a la consulta con una albuminuria de 1 gramo, quiere decir que se han perdido numerosas ocasiones a lo largo de los años de hacer una albuminuria cuando era menor, cuando era 600, cuando era 300, cuando era 200, cuando era 100, cuando era 30, y de intervenir porque la albuminuria es accionable y al revés, que la pérdida de filtrado glomerular es potencialmente reversible. En ese sentido, este es el resumen. El riesgo cardiovascular aumenta en horizontal con mayor albuminuria, igual filtrado glomerular que puede ser normal, y en vertical cuando baja la función renal, incluso con albuminuria normal. Y es lo que ha llevado
a la ERA, a la European Renal Association, a recomendar esta aproximación holística al riesgo cardiovascular, renal y metabólico, donde incluye la A como una de los 5 elementos que el sistema sanitario debe aportar. La A de albuminuria. La albuminuria diagnostica una entidad, que es la enfermedad renal crónica, que tiene tratamiento, cuyo tratamiento prolonga la vida sana, al igual que la B diagnostica la hipertensión, que tiene tratamiento y cuyo tratamiento prolonga la vida sana. Muchas gracias, Alberto, por introducir. La siguiente pregunta es, ¿qué calculadora usamos, ¿no? Al final esto es un poco... A ver, un minuto, sí. ¿Qué calculadora nos tenemos que creer, ¿no? Hubo una sesión en la ERA exclusivamente para scores y la verdad es que esto es un poco confuso, complejo y algo que hasta hoy a mí me parece que nos cuesta llevar a la práctica. Bueno, la clásica sabéis que era el Score y el Score 2. El problema es que ninguna de ellas incluía filtrado albuminuria, con lo cual tenía una validación muy buena en población general, pero claramente infraestimaba el riesgo en pacientes con enfermedad renal. Entonces se hizo este parche, literalmente el CKD patch, que era meter después filtrado de albuminuria, lo cual, bueno, no estaba mal, se validó una población también bastante amplia y mejoraba un poco el grado de predicción de patología cardiovascular en estadios G2, G4. Por supuesto, no aplicaba a filtrados, digamos, a estadio 5, 5 diálisis, no diálisis. Bueno, la AJA en 2023 ya vino con Prevent y en las guías de 2026 que acaban de ser publicadas hace una semana escasa, revalidan este score donde filtrado glomerular y albuminuria ya se meten como variables primarias. También validación súper amplia en más de 6 millones de adultos de edades, bueno, pues hasta los 80 años. Siempre nos interesa edades avanzadas porque ahí es donde muchas veces donde nos movemos. Tiene la gracia de que predice no solo enfermedad cardiovascular, sino también insuficiencia cardíaca. Además, tiene una forma combinada y una por separado. Y bueno, la gracia también es que reestratifica el riesgo e indica ya iniciar tratamiento hipolipemiante con umbrales, vamos, por encima de 3% de riesgo, ¿no? Comparado con la población general. Seguimos, bueno, la de UK ha quedado bastante desbancada después de la publicación de las guías de la ACC, pero seguimos con el heatmap CADIGO, que hoy por hoy, como bueno, lo acaba de contar Alberto, se basa en filtrado glomerular y albuminuria. Tiene la gran ventaja de que es súper sencilla, de que los nefrólogos además la tenemos muy interiorizada. Efectivamente, evalúa no solo progresión renal, sino también mortalidad y patología cardiovascular. El problema es que aplica muy bien a pacientes que ya tienen diagnóstico de enfermedad renal, pero aplica peor a personas que tienen enfermedad renal no diagnosticada o estadios muy iniciales. Lo ha contado Alberto y los scores lo reconocen, es decir, el peso del filtrado glomerular y de albuminuria son completamente distintos y como veis además el filtrado glomerular estratifica muy mal entre algunos estadios, por ejemplo 3A, 3B prácticamente no hay un impacto relevante, sin embargo la albuminuria parece que tiene una sensibilidad muy superior al filtrado para estratificar mortalidad y morbilidad cardiovascular, ¿no? Y esta es la importancia que ahora ya no solo damos los nefrólogos, sino que parece que el mundo cardiovascular empieza a entender esto. ¿Qué aporta además las últimas guías del ARCA? Bueno, pues efectivamente, enfermedad renal conocida, estoy reconociendo que FINMAC CADIGO puede ser interesante. Incipiente o enfermedad renal incipiente o paciente no diagnosticado, Prevent debería ser la calculadora a utilizar. Pero hay algo que introduce, que es este marco CPR de calcular, personalizar y reclasificar. Es decir, no solo hay que mirar las variables clásicas, sino que hay que buscar una serie de marcadores que vemos a continuación que son incrementadores de riesgo, como es LPA, como es PCR, como son variables dependientes del mundo cardiorrenometabólico. Incluso ir a buscar enfermedad cardiovascular subclínica, si no lo tenemos claro, para hacer una estratificación lo más exacta y al alza posible para que no nos dejemos a pacientes de alto riesgo sin estratificar correctamente, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues cosas que tenemos que recordar. A partir de un 3% de aumento de riesgo ya debemos empezar tratamiento para disminuir el LDL colesterol o perfil lipídico. Este lema de calcular, personalizar y reclasificar que vamos a ir repitiendo durante toda esta charla.
ACC 2026 como algo que yo creo que nos tenemos que aprender porque son unas guías bastante holísticas y que colocan Prevent como la calculadora que tenemos que usar. Y en los pacientes diagnosticados nos podemos seguir moviendo con el Heatmap Cadigo de momento. Muy bien. En cuanto al daño vascular subclínico, ¿cuándo merece la pena mirar la arteria antes de que dé la cara? Pues yo creo que debemos volver al síndrome cardiovascular renal metabólico, descrito en diciembre o propuesto en diciembre de 2023 por la AJA, y donde la parte interesante está, esto ya sabéis que todo empieza cuando empiezas con el sobrepeso, la obesidad, luego eso lleva a la hipertensión, la diabetes, otras complicaciones. La parte interesante es que cuando tienes una enfermedad renal crónica, en las casillas rojas de Cardigo se asume que tienes una enfermedad cardiovascular subclínica. Ese es el punto de partida. Y enfermedad cardiovascular subclínica que puedes poner de manifiesto con el score de calcio coronario, con la velocidad de onda de pulso, que habla de la rigidez arterial, con el grosor íntima media en la carótida y luego con el índice tobillo-brazo, que ahí pone branquial, pero no es branquial, es braquial. Pero ya veis que ya destaca que si tienes una enfermedad renal crónica avanzada, ya asumes que todo esto puede ser patológico, con frecuencia es patológico, y es por ello por lo que el síndrome cardiovascular renal metabólico equipara casilla roja de enfermedad renal crónica con enfermedad cardiovascular subclínica. ¿Cuándo debemos pedir estas pruebas de imagen o funcionales? Pues hay unas recomendaciones que están recogidas en el paper de los 3 hot topics y que se pueden seguir, pero teniendo siempre en cuenta que lo más importante es si el resultado de estas pruebas va a cambiar la aproximación terapéutica. Ya nos comentaba María antes que en las más recientes guías ahí hay un apartadito que acerca si todavía tienes dudas del tratamiento. Muchas gracias. Vale, más allá del LDL colesterol, ¿qué tenemos que hacer? La verdad es que los nefrólogos llevamos tiempo hablando de que el LDL colesterol para nuestros pacientes realmente no aplica también como para el resto de población y de hecho las estatinas han tenido grandes fracasos en disminuir evento cardiovascular en algunos subgrupos de población y bueno, atribuíamos a que había otra serie de factores que no estábamos controlando y que probablemente tenían mucho que ver con la patología cardiovascular del paciente renal. Bueno, pues las guías de la ACC ya contemplan estos factores que denominan como incrementadores de riesgo y que meten en esta tabla bastante completa, que luego volveremos a ella, pero fundamentalmente pone el foco en 4 y luego veremos alguno más. ¿Cuáles son los más importantes o los que debemos tener en cuenta? LPA. LPA claramente es un factor de riesgo determinado genéticamente, aunque es verdad que varía durante la vida en pacientes en los cuales se ha filtrado y esto es algo que aplica directamente a nuestros pacientes. Tiene 2 formas de medida que es un poco confusa porque, bueno, una es nanomoles por mililitro que tiene que ver con el número de moléculas y otro con el peso de las moléculas o con la masa de las moléculas. Parece que la terminación por nanomoles es más específica de lo que queremos ver que es riesgo cardiovascular. Y tiene el interés de que ya tenemos fármacos que actúan, aunque sea parcialmente, para disminuir el LPA en pacientes de riesgo, como son toda la terapia dirigida anti-PCSK9, tiene una capacidad para disminuir entre el 15 y el 30% LPA y además hay fármacos específicamente dirigidos ante el LPA que están en desarrollo y ya en fase bastante avanzada. ApoB se vuelve a presentar como una diana terapéutica que debe estar en nuestro algoritmo, porque además reclasifica pacientes que aparentemente están bien controlados cuando hacemos la estimación por cifras de LDL colesterol. Y es muy interesante, especialmente en pacientes diabéticos y en pacientes con hipertrigliceridemia, que nuevamente vuelven a ser muy frecuentes en nuestro ámbito. PCR de alta sensibilidad, bueno, la inflamación de bajo riesgo, la inflamación sistémica de bajo grado es uno de los grandes factores de riesgo cardiovascular que han emergido en los últimos años, no porque no lo conocíamos antes, sino porque empieza a aparecer terapia dirigida que es eficaz. En este caso se reconoce que una PCR por encima de 2 miligramos de litro es claramente un potenciador de riesgo cardiovascular y se
indica ya terapias dirigidas frente a inflamación de bajo grado, que de momento pueden ser incluso estatinas de alta intensidad o incluso otro tipo de fármacos que estamos utilizando habitualmente en el paciente cardiorrenal metabólico que también tienen potencial antiinflamatorio. Mientras nos llegan los fármacos dirigidos más específicamente frente a interleuquina 6 y otros mediadores de inflamación de bajo grado. Y finalmente, NT-proBNP y estos marcadores de troponina y metabolismo mineral se reconocen como que son muy importantes, de hecho es el marcador de lesión cardíaca más directo, pero tiene mucha variabilidad, especialmente en relación con el filtrado, con la obesidad. Y en el caso además de FGF23 de cloto, aunque hay modelos experimentales que claramente lo relacionan con lesión cardiovascular, no está estandarizado su uso como para utilizarlos como, digamos, en la rutina de clasificación de los pacientes, ¿no? ¿Cuánto impactan estos marcadores? Pues como veis es muy variable. NT-proBNP tiene un impacto directo en patología cardiovascular, ingresos, mortalidad muy importante, pero está muy sesgado a la insuficiencia cardíaca. NT-proBNP tiene un impacto muy importante en mortalidad cardiovascular más de tipo coronario, pero es menor en otros tipos de eventos cardiovascular. Entonces, al final, quizás los más importantes hoy por ser accionables son LPA y PCR de alta sensibilidad y en el futuro más accionables todavía. Y en el horizonte, bueno, pues LPA, digamos, un poco más dirigido, los fármacos en desarrollo, pelacarsen, norpaxilán y cerlaxilán, y todos los antiinterleuquina 6 que están en camino. A modo de resumen, LPA, ApoB y PCR de alta sensibilidad ya deberían estar en nuestras, digamos, en nuestro checklist de cálculo de riesgo cardiovascular y probablemente NT-proBNP y FGF23, cloto y fósforo son cosas que, digamos, son importantes, pero hoy en día no dirigen o no modifican la terapia dirigida a prevención cardiovascular. Sí, probablemente frente a insuficiencia cardíaca, como todos conocéis. Bien, y si solo tenemos 3 fármacos que podemos utilizar, estamos hablando aquí de riesgo cardiovascular, pero todos sabemos que los fármacos que estamos utilizando como nefroprotección y cardioprotección también tienen efecto sobre evento cardiovascular. Vale, pues yo creo que hoy en día tenemos, bueno, hay una base que es indudable, que es lo que es sistema renina-angiotensina a dosis máxima tolerada, porque de hecho es como se han diseñado todos los estudios de outcomes cardiovasculares de todos los fármacos que han alcanzado indicación de nefroprotección. Pero bueno, si pasamos más un escalón más, está claro que los inhibidores de sodio glucosa tipo 2 son ahora mismo fundacionales, ¿no? Es, tanto en pacientes con enfermedad renal asociada a diabetes como sin diabetes han tenido diversos ensayos clínicos con mucha potencia de pacientes y de variabilidad de pacientes donde han podido demostrar una disminución de evento cardiovascular importante y una protección renal también muy importante y además una eficacia y una seguridad en pacientes renales hasta filtrados realmente bastante límite para lo que estamos acostumbrados, como es 20 mililitros por minuto. Hay unas guías interesantes publicadas en Medical Journal que revisan un poco toda la indicación de SGLT2 como terapia fundacional después de lo que se ha publicado con GLP-1, finerenona, lo que está en camino. Y bueno, parece que SGLT2 sigue compitiendo muy bien con todos estos nuevos fármacos que han aparecido y se pueden mantener como terapia fundacional a pesar de lo que ha ido apareciendo después. Los agonistas de receptor GLP-1 tienen también estudios súper interesantes en enfermedad renal, tanto en pacientes diabéticos como en pacientes con perfil más cardiovascular, incluso sobrepeso, obesidad, pero no necesariamente pacientes con mucha obesidad, con una disminución muy importante de evento cardiovascular y de progresión y protección renal, ¿no? Probablemente se sitúan más en el paciente con más síndrome cardiorrenometabólico, pero es verdad que son fármacos muy interesantes en el mundo cardiorrenal. Y bueno, quizás la última en llegar ha sido finerenona, con esa potencia de efecto antiinflamatorio y antifibrótico que tienen los antagonistas del receptor mineralocorticoide, que claramente se ha posicionado en la diabetes tipo 2 con enfermedad renal y albuminuria y que ahora se está posicionando también en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada con y sin diabetes, con resultados francamente interesantes de disminución de evento.
¿Cuál pesa más? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál ha demostrado más? Pues como veis es bastante variable, pero probablemente ISGLT2 tiene un efecto combinado muy potente en disminución de mortalidad cardiovascular y mejoría de protección renal. Por eso probablemente los reto de GLP-1 y por hoy siguen estando en segunda línea junto con finerenona, dependiendo de si es un perfil más de sobrepeso, obesidad o más enfermedad renal diabética o insuficiencia cardíaca con FERI preservada. Con lo cual, mi esquema ahora mismo sería este, ¿no? IECARA2, ISGLT2, agonista de GLP-1 y finerenona. ¿Por qué es interesante hablar de esto cuando hablamos de riesgo cardiovascular? Porque aparte de la mejoría en eventos, está claro que estos fármacos también tienen un efecto antiinflamatorio muy interesante. De hecho, todos los estudios de eventos cardiovasculares con GLP-1 y con finerenona se separan muy pronto en las curvas de beneficio en el grupo control frente a placebo y probablemente esto tiene que ver más con efecto antiinflamatorio que con el beneficio sobre peso o sobre remodelado que es más tarde, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando además de estatina estamos dando estos fármacos, estamos haciendo prevención cardiovascular en nuestros pacientes. Intervenciones no farmacológicas. ¿Qué receta no farmacológica tiene más retorno real? Dieta, ejercicio, dejar el tabaco. Pues aquí llega un momento en que ya no estábamos hablando de los pacientes, o sea, de los otros, estamos hablando de nosotros, porque el momento de hacer todo esto no es cuando te diagnostica una enfermedad, el momento es 30 años antes. Y aquí están los distintos elementos de la intervención no farmacológica, incluye el hacer caso al médico, pero importante, una actividad, un ejercicio regular, al menos moderado, y esto va a favorecer algo que no aparece en la diapositiva, porque también es muy importante, que es un patrón de sueño adecuado. Una dieta adecuada, la dieta mediterránea, en España vamos bien, si no la cambiamos, que junto con el ejercicio y el sueño va a mantener el peso. O sea que aunque aquí parecen elementos como diferenciados, en realidad estamos hablando de lo mismo, unas cosas llevan a otras. La parte interesante es lo que hay nuevo sobre el ejercicio y la dieta, lo que hay nuevo que implica al riñón. Porque hay evidencia reciente de revistas de alto impacto que llevan a conservar, ayudan a conservar una función clave de los riñones, que es la función gerosupresora de retraso del envejecimiento. Esto es un titular de periódico del verano pasado, la pastilla que revierte el envejecimiento tanto como hacer ejercicio, pero sin pisar el gimnasio. ¿Y qué es eso? Un compuesto natural que producen los riñones cuando haces ejercicio. En concreto, la betaína, que entre otras múltiples acciones antienvejecimiento, es antiinflamatoria. Cuando antes María ponía la lista de aumentadores del riesgo, yo estaba pensando, yo estaba viendo ahí enfermedad renal crónica por todos lados, LPA, enfermedad renal crónica, inflamación, enfermedad renal crónica, aumento de TNT, proBNP, calcio, fósforo, perdón, fósforo, etcétera, enfermedad renal crónica. O sea que de alguna forma se ha fragmentado la enfermedad renal crónica en sus consecuencias. Entonces, la betaína, factor gerosupresor producido por los riñones, descrito el verano pasado, aumenta con el ejercicio, y también sabemos que una dieta rica en fibra hace que las bacterias intestinales produzcan ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, y sabemos que el butirato conserva la expresión de cloto, factor gerosupresor antienvejecimiento de origen renal. Aquí vemos un riñón dañado arriba, donde se ha perdido cloto, un riñón de ratones tratados con butirato, como si hubieran tomado fibra, donde se conserva la expresión de cloto. Y con respecto al tabaco, es que estamos todavía hablando del tabaco en 2026, pero ¿cómo es posible? Probablemente el problema está en los adolescentes que se creen mayores porque se comen los mocos y se enganchan, y luego ya de adultos, cuando se dan cuenta que han metido la pata, es demasiado tarde. Y con respecto al objetivo de la tensión arterial sistólica, menos de 120 a 129 objetivo. Pues aquí el gran problema que tenemos es que las guías clínicas no se aclaran. La Sociedad Europea de Cardiología sugiere una diana disistólica entre 120 y 130. La Sociedad Europea de Hipertensión
que esto lo apoyó la European Renal Association, dice entre 120 y 130 el objetivo ideal y no intentar aposta bajar la sistólica de 120. Y esto choca frontalmente con las guías de la AJA del año pasado, las más recientes, donde dice que intentar mantener la sistólica por debajo de 120 y luego Conca digo que en 2024 reiteró lo que había dicho antes de un objetivo de sistólica por debajo de 120. ¿Y qué evidencia hay? Pues fundamentalmente el estudio Sprint, donde se ha publicado recientemente lo que pasa a 10 años vista. Y la parte interesante es que inicialmente el riesgo de necesitar diálisis aumentó y luego empezó a disminuir. Inicialmente el riesgo de muerte disminuyó y luego empezó a aumentar. ¿Y qué es lo que hizo que primero disminuyera y luego aumentara? Pues inicialmente era el ensayo clínico en sí, donde la sistólica que se consiguió intentando que fuera por debajo de 120 fue 121 en la intervención y 136 en el grupo de no intervención. Luego los pacientes fueron abandonando el ensayo poco a poco, volviendo a sus médicos. La sistólica subió a 133 en el grupo de intervención, 139 en la otra, y eventualmente pues llegan a 140. Y el aumento progresivo de la tensión arterial obtenida es lo que hace que se revierta el impacto inicial sobre el fallo renal, que es negativo, y sobre la muerte, que es positivo. Es mucho más frecuente que estos pacientes fallezcan cuando hay que poner las dos cosas en una balanza. En cuanto a los pacientes, la incidencia de fallo renal a los 10 años, pues no hubo diferencias significativas, pero numéricamente la terapia intensiva no sale bien retratada, aunque como digo, no hubo diferencias significativas. No puedo pasar la diapositiva, que no sé si soy yo. Aquí está. Sí, Alberto, sí. Entonces debemos bajar, el objetivo debe ser bajar la tensión a una cifra o usar fármacos con probada eficacia renocardioprotectora que también baja la tensión. En ese sentido, es posible que interese más priorizar usar las terapias que acaba de mencionar María, que protegen los órganos a una sistólica concreta por debajo de 120. No es tanto bajarla de 120, sino que en el cóctel esté, por ejemplo, niveles de SGLT2 y finerenona para diabetes con enfermedad renal crónica, que no solo disminuyen el riesgo renal, sino que están recomendadas para prevenir la insuficiencia cardíaca. Vale, y vamos a la clásica pregunta de, bueno, que teníamos el Fire and Forget o Fire to Target, ¿no? Aquí cada vez las guías renales se quedan más apartadas del movimiento que ha aparecido en las guías europeas y ahora las americanas, donde claramente parece que hay que alcanzar un objetivo de LDL y además hay que ir ajustado al riesgo de cada paciente para ir rápidamente a conseguir el LDL colesterol objetivo. Código 2024 mantiene el Fire and Forget y lo justifica como bueno, pues simplicidad y falta de evidencia de beneficio en pacientes, digamos, en estadios avanzados. No obstante, yo creo que ya en las europeas de 2019 ya demuestran que hay estudios importantes, sobre todo con estaciones de alta intensidad y con terapia iniciada donde demuestran que los pacientes renales también se benefician de un objetivo de colesterol exigente. Diferencias importantes entre las guías americanas y las europeas. Como veis, la estratificación de riesgo es un poco distinta. Las guías americanas, como hemos hablado, usan Prevent, las guías europeas usan el patch de la enfermedad renal, con lo cual meten albuminuria y filtrado después de calcular el riesgo. Pero lo que es más interesante es que probablemente ese dintel de riesgo extremo, donde hay que ir a LDL menor de 40, no existe en las guías americanas, donde solo hay un riesgo muy alto. Y en las guías europeas sigue habiendo un riesgo, digamos, extremo cuando ha habido más de 2 eventos recientes y además hay enfermedad renal. En cualquier caso, ¿cómo impacta esto en nuestro algoritmo de tratamiento? Bueno, esto es un poco el algoritmo que habíamos diseñado antes de que se publicasen las guías americanas y que tenéis en ese artículo que os daremos acceso al final, donde, bueno, al final nuestro mundo se divide en función del filtrado, ¿no? ¿Qué filtrado tienen nuestros pacientes? Bueno, pues en función del rango de filtrado y en función del objetivo del LDL estratificado acorde a las guías europeas, que eran las que eran válidas en el momento que se publicó esto,
Claramente en pacientes no diálisis, pues estatina, ezetimibe parece el estadio inicial, con un segundo paso donde está bempedoico y terapia dirigida PCSK9 para lograr el objetivo. Es verdad que cada vez se insiste más en no ir a una terapia escalonada, sino ir directamente a una terapia combinada si tenemos que disminuir de forma muy intensa el LDL colesterol para no perder tiempo. Y ya se contemplan los niveles de LPA y si LPA está por encima de 50, es verdad que a pesar de no tener terapia dirigida, puede tener indicación ir a terapia frente a PSK9 como algo que por lo menos nos va a bajar entre un 15 y un 80% de LPA. ¿Qué hacemos con los pacientes en diálisis? Efectivamente, si no tienen ya una estatina, no tiene una indicación per se para prescribirse, salvo que el paciente tenga enfermedad vascular periférica o que tenga un nuevo evento cardiovascular. En este caso, tendría indicación de iniciar una estatina más ezetimibe y tenemos que seguir mirando en estos pacientes la LPA. Es verdad que no está claro qué tenemos que hacer con un paciente en diálisis que tiene la LPA elevada, pero hay que recordar que en estos pacientes una terapia dirigida ante PCSK9 puede ser eficaz para por lo menos disminuir esa parte del riesgo. Bien, ¿cómo posicionan las guías americanas la terapia de alta intensidad? Bueno, pues parece que posicionan antes la terapia de los anticuerpos monoclonales frente a PCSK9 que inclisiran por la falta, no por un tema de eficacia, sino por no tener todavía estudios con outcomes cardiovasculares como alirocumab y evolocumab. Realmente bempedoico se queda un poco en segunda línea, es decir, lo contemplan como después de terapia dirigida ante PCK9 porque bueno, estiman que el beneficio demostrado cardiovascular es inferior a la terapia dirigida frente a PCK9 y bueno, siguen insistiendo en que el EPA hay que mirarla y de momento hay que intentar tratarla con lo que tenemos disponible. Cuando llegas a diálisis o trasplante, ¿cambian las reglas del riesgo cardiovascular o solo sube el volumen? Pues lo que tenemos que tener claro, sobre todo para la diálisis, que cuando empezamos al paciente en diálisis está una casilla roja y cuando sigue en diálisis sigue una casilla roja. O sea, el filtrado glomerular equivalente que aportamos con la diálisis es en torno a 5 mililitros minutos, a que sigue en la casilla roja, sigue con el altísimo riesgo que tenía antes de empezar. Con el trasplante, pues va a mejorar alguna cosa dependiendo de qué función renal se quede. Y esto, pues esto no es bueno. Aquí tenemos representada la esperanza de vida para distintas edades, columna vertical es distintas edades y en el eje horizontal la esperanza de vida restante, los puntos grises es en la población general y las columnas rojas es en pacientes en diálisis y azules pacientes trasplantados. Así, un paciente de 20 y pocos años, un varón de 25 y pocos años en diálisis tiene una esperanza de vida 36 años menor que en la población general, que pasa a 20 años menos trasplantado y a las mujeres todavía peor, 44 años menos en diálisis, 22 años menos en trasplante. O sea que esto es algo que todavía no hemos solucionado y que tenemos que solucionar. Cuando vemos que está resumido en la publicación qué cosas podemos hacer, pues en general son extrapoladas de la población general en ausencia de estudios propios que si se han hecho, pues con mucha frecuencia han sido negativos. A destacar la gran esperanza, que es la inflamación. La enfermedad renal crónica causa inflamación y es más grave en los pacientes que están en diálisis y también en los trasplantados al tener un punto adicional de un órgano ajeno. La gran esperanza son los ensayos clínicos actualmente de anticuerpos anti-IL-6. O sea, después del ensayo clínico de anti-IL-1 beta, que mejoró el riesgo cardiovascular en la población de alto riesgo que no era necesariamente con enfermedad renal crónica en la que se estudió, pero que aumentaba el riesgo de infecciones graves, se han hecho ensayos en fase 1 y en fase 2 con anti-IL-6, que en pacientes con enfermedad renal crónica han mostrado disminuir la inflamación, que era el objetivo, disminuir la LPA, o sea que parte frente al concepto de que el EPA antiguo era determinado genéticamente, solo había que medirlo una vez en la vida, pues en realidad se puede modificar, entre otras cosas, por la enfermedad renal crónica y su consecuencia, la inflamación. Esta terapia anti-IL-6 también mejora la hemoglobina, mejora la utilización de hierro, mejora la nutrición y están en marcha los ensayos clínicos en fase 3
que pueden determinar si esto pasa a la clínica. El primero, que se completará en los próximos meses, es en enfermedad renal crónica y si sale positivo, pues presumiblemente se aprobará el tratamiento anti-IL-6 para disminuir el riesgo cardiovascular y potencialmente incluso para retrasar la entrada de diálisis. Y en pacientes en diálisis se va a retrasar un poquito, pero también está en marcha el ensayo. Bueno, y ahora, ¿cómo metemos todo esto en nuestra práctica habitual? Bueno, pues la verdad es que las guías americanas yo creo que dan un planteamiento muy práctico con este CPR. Calcular, en nuestro caso, es verdad que seguimos moviéndonos con el heatmap CADIGO de manera cómoda y probablemente es suficiente para nosotros, pero en primaria y en el mundo no nefrológico debemos apostar o debemos abogar por Prevent porque sitúa muy bien el riesgo asociado a enfermedad renal. Los umbrales que nos dan de riesgo con Prevent es menor de 3, entre 3 y 5, 5 y 10 y más de 10, y con eso es con lo que nos vamos a volver. Después de calcular hay que personalizar, y este personalizar habla de los incrementadores de riesgo, y ahí tenemos el EPA, tenemos PCR, tenemos por supuesto hipertriglicemia, y luego tenemos ahí un pack que cuantifica peor, que es antecedentes familiares, antecedentes en el caso de la mujer de preeclampsia, diabetes gestacional. Todo eso lo mete como algo que se debe tener en cuenta en pacientes que teóricamente son de bajo riesgo, porque eso puede ser un incrementador no bien cuantificado, pero intuitivamente interesante de contemplar. Y luego reclasificar, es decir, independientemente de todo esto, si no tenemos claro el riesgo y el riesgo no es mayor de 10, pensar si hay enfermedad subclínica, pues con el calcio score o con cualquiera de las exploraciones que nos ha mencionado Alberto, o si hay albuminuria, porque equipara el cociente de albumina-creatinina por encima de 300 a enfermedad cardiovascular establecida. ¿Cómo actuamos? Intervenir en el estilo de vida. La verdad es que Alberto ya lo ha mencionado, es decir, hay evidencia muy potente apoyando la intervención en el estilo de vida. Fármacos escalonados en cuanto a nefrocardioprotección, pero digamos no esperando demasiado y planteando que cuanto antes se consiga un objetivo del LDL, cuanto antes se llega al objetivo del LDL, mucho mejor. Y por supuesto, pensar en cómo monitorizamos la adherencia al tratamiento, que es algo importante. Muy importante volver a poner en manifiesto la relevancia de las intervenciones en estilo de vida, que a veces tiene un impacto en disminución de riesgo muy potente, a veces tanto más que algunas terapias. Tener en cuenta que hay más del 25% de pacientes que no tienen una adherencia adecuada a fármacos cardiovasculares, y aquí las combinaciones, la monitorización, incluirán con la dosificación de cada 6 meses, puede ser muy interesante para mejorar bueno, pues, la evolución de estos pacientes. Y bueno, pues digamos este esquema final de checklist que deberíamos tener probablemente en nuestra consulta, ¿no? Estratificar, poner de relevancia el daño subclínico para intentar no infracategorizar a nuestros pacientes en términos de riesgo, intervenir en el estilo de vida, y ahí probablemente necesitamos ayuda porque esto requiere tiempo y educación y no siempre lo tenemos en la consulta. Nefroprotección como primer escalón de intervención frente a enfermedad cardiovascular en estos pacientes. Y luego el tratamiento de dislipemia probablemente con un fire to target y además lo más rápido posible. Por supuesto, no olvidar el control de presión arterial e intentar mejorar la adherencia de nuestros pacientes a los tratamientos, que bueno, nuevamente está probablemente más en el ámbito de la educación y atención primaria. Y lo que está claro es que los nefrólogos tenemos que empezar a hablar de riesgo cardiovascular de manera tan impactante como de progresión de la enfermedad renal, porque nuestros pacientes se mueren mucho más, o se mueren casi todo, de enfermedad cardiovascular y no de muerte renal, ¿no? Que es una cosa que parece que suele estar en los ensayos clínicos, pero que no es lo que nosotros vemos habitualmente. Lo que vemos es evento cardiovascular y evento de otro tipo, ¿no? de comorbilidad pues, infecciosa, pero sobre todo cardiovascular y tumoral. Muchas gracias. Bueno, ahí os ponía en la última diapo, lo que pasa es que ha salido muy rápidamente el QR de la publicación, pero está publicado en Cardiorenal Medicine, está impress, ya se puede descargar, todavía está en la versión de prueba, están corregidas las proofs, pero todavía no lo han publicado, pero igualmente es el texto definitivo. Y bueno, yo creo que vale la pena leerlo porque, claro, en 30 minutos no se puede resumir una publicación que
ha querido ser un documento de consenso, sobre todo desde el punto de vista nefrológico, sobre todos los aspectos del riesgo cardiovascular. Este webinar en 3 minutos cada uno ha resumido de la mejor manera posible algunas de las preguntas que están en el ambiente a día de hoy, pero que precisamente por lo conflictivo, pues seguro que han dejado algunas dudas y por tanto os animo a que nos mandéis en los siguientes 15 o 20 minutos las preguntas que consideréis a través del cuadrito que os comentaba en la parte derecha de la pantalla. Ha llegado alguna, las voy a ir leyendo, pero voy a empezar yo con algunas porque que me han ido surgiendo sobre la marcha, la verdad. La primera es para Alberto. Ya en los nuevos heatmap, la albuminuria se categoriza en una cuarta categoría, que es por encima de 1000. Quería un comentario tuyo muy sencillo sobre dos cosas. La primera, ¿estamos listos ya para evitar medir la albuminuria y la proteinuria de diferentes maneras y centrarnos solo en una, que creo que es un error que hemos cometido los nefrólogos con las 24 horas, el cociente de proteínas creatinina, y hemos vuelto loco a todo el mundo y no hemos sabido ahora lanzar el mensaje de solo se debe hacer cociente de albumina creatinina? Y dos, ¿por qué ponemos categorías de albuminuria si en realidad lo que deberíamos hacer, dado que hay una correlación positiva lineal 1 a 1 con el riesgo, no poner el dato de albuminuria directamente? Porque como no hay un límite por arriba como el filtrado por debajo de 15, ¿no? Sí. Eh, pues es verdad que el que haya distintas formas de hablar albuminuria, distintas formas de referirse a ello, es un lío que nosotros los nefrólogos estamos acostumbrados a ver las matices entre albuminuria, proteinuria, 24 horas y no 24 horas, pero cuando llegas a primaria o a otras especialidades, pues están perdidos. Porque antes se hablaba de microalbuminuria y ahora albuminuria y qué es el CAC y qué es el CACO y qué es el... yo creo que los laboratorios deberían dar un solo valor, que es en miligramos por gramo, no dar el resto de información, porque es y llamarlo albuminuria en todos los sitios y que albuminuria sea eso. Eso no, eso no, eso nos va a ayudar. La segunda pregunta era... Era si debemos empezar a poner la albuminuria como valor Ah, cuantitativo y no sí. categorizarlo, porque a más albuminuria, más riesgo vascular y renal. Que nos gustan las categorías. O sea, yo creo que lo que tenemos que tener bien claro es que 30 miligramos por gramo es un límite arbitrario, como lo es 140 milímetros de mercurio de sistólica. Es tan malo tener 139 como 141 y 28 como 32. En ese sentido, a veces yo escucho a nefrólogos que dicen, no, es que tiene un filtrado más bajo y una albuminuria que es normal. No, no, espera. Normal es indetectable, menos de 3, menos de 5. Una albuminuria de 20-25 no es normal. Y es verdad que ese paciente no va a llegar a diálisis, que aparentemente es tu negociado, pero tu negociado también es que viva lo más tiempo y lo más saludable posible. Esos pacientes no llegan a diálisis porque se mueren antes. O sea que en cualquier caso serían susceptibles de tratamiento para mejorar su pronóstico y su calidad de vida. Gracias. Tenemos una pregunta que era muy atrevida y era, dinos 3 fármacos con los que te quedes, como si eso tuviera un límite en la prescripción electrónica, ¿no? Solo se pueden poner 3. Tú los has categorizado, bloqueantes del sistema renina-angiotensina aldosterona y SGLT2. Creo que no hay ninguna duda a día de hoy del tratamiento universal en los pacientes con enfermedad renal crónica, prácticamente sin ninguna salvedad, pero... Bayer ha anunciado recientemente los resultados en una nota de prensa del FIND-CKD. Ha dicho que son positivos en evento renal. Sabemos que este estudio evalúa la finerenona en pacientes con enfermedad renal crónica con y sin diabetes, sobre todo, es lo importante. Te reposiciona este anuncio a la espera del ensayo clínico, evidentemente, y de que lo podamos leer, que será en la era probablemente cuando se anuncien estos resultados y se publicará en New England previsiblemente también, ¿no? Porque es un estudio tremendamente importante, pero te reposicionaría este resultado, el tercer fármaco como finerenona, y además propondrías iniciarlo no secuencialmente, sino del tirón. Que no te voy a dar la primera parte, me preguntabas a mí. Sí, a ver, yo creo que es como intuitivo, ¿no? El tema del bloqueo del receptor mineralocorticoide parece que es eficaz en múltiples modelos de enfermedad renal, no solo en la diabética. La diabética es la primera que hemos tenido evidencia por el diseño de los ensayos clínicos, probablemente porque era la población más fácil de intervenir porque los eventos son más frecuentes, pero está claro que en la enfermedad renal no diabética todo apuntaba a maneras por la plausibilidad biológica. Esto, quiero decir, realmente todos los pacientes, el segundo escalón va a ser intervención sobre el ARM o cuando aparezcan los ASIS van a ser los ASIS. Pues yo creo que ahí es donde vamos a tener que ir un poco a fenotipar a los pacientes. Es decir, hay pacientes que probablemente se beneficien más
de una terapia dirigida a GLP-1 y habrá pacientes que realmente con el SGLT2 más el antagonista receptor corticoide que toque estén ya suficientemente tratados, ¿no? El problema es que yo creo que estamos intentando aplicar el mismo traje a todos los pacientes y probablemente no todos los pacientes necesiten ni 3 fármacos ni los mismos. Habrá que ir un poco a adecuar las herramientas a cuál es la que mejor disminuye el riesgo residual en el paciente que tengo delante, ¿no? Porque el café para todos funciona en pocas cosas en la vida y en medicina menos todavía. Los dos primeros más una estatina, por ejemplo. Claro, al final lo que queremos es disminuir el riesgo residual. Queremos que nuestros pacientes se mueran cuanto menos mejor y lleguen cuanto más tarde, si tienen que llegar a diálisis, mejor, ¿no? Pero hay pacientes en los cuales yo creo que eso ya está probablemente conseguido con 2 fármacos. El tema está en averiguar cuáles son esos y en qué tipo de paciente, ¿no? Es el siguiente reto para nosotros, va a ser posicionar un poco estas herramientas para no dar 4 fármacos cuando realmente no estamos haciendo nada o para no quedarnos cortos en un paciente que necesita no uno ni dos, sino los 5 cuando tengamos a lo mejor 5, ¿no? Lo requiero. Y sobre todo poder Alberto, una duda predecirlo. que... Ah, perdona. Sí, sobre todo poder predecir que va a necesitar unos u otros, no tener que decidir a posteriori 5 años después porque la cosa Eso ha es. ido mal. Efectivamente, ese es el reto todavía mayor. Alberto, una duda que tengo siempre respecto a esto, que igual es muy de dummy, pero eh, los ensayos clínicos que intentan estimar el objetivo, digo estimar aposta, el objetivo de tensión arterial en los pacientes, da igual que, vamos a hablar de la enfermedad renal crónica y si quieres del sprint en concreto, ¿no? Pero cada uno utiliza una metodología diferente para medir la tensión arterial. Los Sí. antiguos usaban la tensión en consulta, nada tiene que ver con los actuales que o bien utilizan la ambulatoria o bien incluyen el mapa, que yo creo que debería ser un poco el gol estándar para todos los pacientes. ¿Crees que viene de ahí precisamente esas diferencias y que cuanto más cerca estemos ahora al año actual, más válidos son los resultados de tensión arterial y por tanto deberíamos tirar a la papelera el aparato para medir la tensión arterial que tenemos en la consulta? Bueno, sí, el aparato de tensión arterial de consulta es problemático. Como el otro día se me quejaba un paciente de que había ido al médico y le acusaban de tener la tensión muy alta y lo que no le habían dejado explicar, que llegaba tarde, que también había tenido que correr, que subir las escaleras, Claro. que, Y el que de las llegaba farmacias estresado igual. y agotado y van y le cascan la tensión y él intentando explicar que él en casa la tiene muy bien y no le dejado ni hablar. Entonces sí, es un problema. En el expediente el paciente estaba 5 minutos solo, relajado, en plan zen en una habitación y el aparato le tomaba automáticamente, lo cual es inviable y es uno de los argumentos que utilizan los que dicen, ojo con bajar la sistólica por debajo de 120, porque eso no es lo que nosotros hacemos en la consulta todos los días. No puedes equiparar la tensión de la consulta con ese tipo de tensión. Me Yo creo parece que la de que la consulta en realidad lo que tiene sentido es como un screening, ¿no? Si tú la tienes alta, ok, entras en el algoritmo y ya te la vas a medir en casa, ¿no? Pero no te vale para sí, tomar sí. caso. No, y además o sea, quiero decir, si le estás haciendo un mapa, vale, pero es el paciente que no tiene mapa eh, te puede decir cosas de casa que no son verdad. O sea, que yo creo que sí está bien tomar la atención, porque si hay una discrepancia grande, pues a lo mejor hay una explicación o a lo mejor no. A lo mejor es que realmente la tiene alta y te está metiendo una bolinguis, que esas cosas ocurren. O sea, yo creo que tiene su utilidad. Pero que, como dices, gran parte de la discusión sobre las dianas de tensión arterial sistólica vienen de cómo se midió en cada ensayo y hasta qué punto lo que se mide, cómo se mide el ensayo es aplicable a la clínica diaria. Un hot topic que es la dislipemia y sobre todo por la publicación de las guías recientes americanas que has comentado. María, que gracias por el esfuerzo porque se han publicado hace 2 días e incluirlas en este webinar creo que tiene muchísimo valor. A mí una cosa que me preocupa, te lo comentaba antes cuando hablábamos fuera de la conexión, era cómo posicionan al paciente con enfermedad renal. Me da la sensación que es una mezcla en el que no ha tenido eventos porque ahora de repente se diferencia, más allá de los enhancers, ¿no? Pero que se diferencia entre el que ha tenido evento y el que no ha tenido evento, y el que no ha tenido evento con enfermedad renal parece que vuelva a ser una estrategia de Fire and Forget, con la atorvastatina, además como muy posicionada como estatina, ¿no? ¿Qué te parecen a ti estas guías? ¿Tenían que haber profundizado un poco más en la enfermedad renal? Bueno, la enfermedad, como meten el filtrado de albuminuria en el score que ellos utilizan, realmente ya se olvidan de la enfermedad renal. Y es como si tú por tu filtrado y por tu albuminuria tienes un score de riesgo más del 5%, olvídate de si tienes enfermedad renal o no. Lo que a mí me da la sensación que hacen, y que para mi gusto lo hacen muy bien, es que buscan hasta la saciedad el máximo nivel de riesgo.
Es decir, si has llegado a más de 10, no sigas buscando, pero si no has llegado a más de 10, mira a ver si hay algo que te puedas estar dejando por el camino, ¿no? Es como que ningún paciente se quede infracategorizado y por esto este algoritmo de CRP, es decir, para que realmente vuelvas a mirar todo y con el paciente ya le tienes absolutamente escaneado, digas, vale, este tío no tiene más de un 5% porque le he buscado hasta la pestaña y no tiene más de un 5%. Yo creo que tienen un poco van peleando con el diagnóstico de riesgo cardiovascular como objetivo principal. Y a mí eso me gusta porque al final creo que a nosotros eso nos pasa mucho con la enfermedad renal, es decir, nos quedamos con que enfermedad renal no es prevención primaria, salvo que haya tenido evento, y eso clásicamente nos ha limitado mucho acceso a muchas terapias de alta intensidad. Aquí, insisto que filtrado y albuminuro ya están metidos, con lo cual eso ya no es bueno, exactamente igual que el resto de factores que entran en el score y siguen insistiendo en demostrar daño subclínico, que es lo que nosotros al final recurríamos con las guías antiguas para poder acceder a terapias de alta intensidad, ¿no? Pues no cambia demasiado. Y luego a mí me gusta mucho este concepto de los incrementadores, no solo son PCR, LPA, sino todo el contexto familiar y de historia del paciente. Es decir, una mujer que ha tenido una hipertensión gestacional, eso ya es un enhancer. Lo tienes que tener como algo que puede pesar tanto como una LPA en el límite. O la historia familiar de evento cardiovascular repetido, aunque no seas una hipercolesterolemia familiar bajo criterio diagnóstico. Entonces, al final, insisto que es todo paciente sospechoso es de alto riesgo, salvo que demuestres lo contrario, que es un punto de partida completamente opuesto al previo, ¿no? Que es un poco tú vas sumando puntos, no, aquí tú eres de alto riesgo y tienes que ir quitándote riesgo demostrando que no lo tienes. Bueno, Y de la mano de eso, me preocupa, entre comillas, que la gente pudiera pensar en la terapia secuencial. Tú lo has dicho súper bien, porque en realidad creo que eh, aun sabiendo las limitaciones que tiene el LDL de manera aislada para estimar el riesgo cardiovascular, hay otros factores relacionados con el metabolismo lipídico que si tenemos tiempo hablaremos, como la ApoB, que a mí me encanta, y en estas guías de hecho bajan el nivel por debajo de 55 para el alto riesgo. Claro, ¿crees que en realidad no lo estamos haciendo del todo bien? Es decir, podemos comparar, yo qué sé, ácido bempedoico con terapias dirigidas contra PCSK9 en función, para todos los pacientes o en función del paciente al que nos dirijamos. Yo creo que deberíamos quizá en la historia clínica decir, este tío tiene un LDL de 130, mi objetivo es que tenga 50, evidentemente tengo que empezar a saco con todos los agentes y cuanto más bajo mejor, frente a una terapia escalonada de, venga, le pongo una torvastatinas, pero a ver si baja, porque yo ya sé cuánto va a bajar, es súper predecible eso, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? claro, yo creo que es la aproximación ideal, que es tú tienes una serie de herramientas que sabes positivamente qué porcentaje de disminución del LDL vas a conseguir y tienes un objetivo del LDL, con lo cual tú podrías meter en una calculadora qué LDL tengo, a dónde quiero ir y con qué tengo que tratar a este paciente y casi siempre va a ser con una combinación de 2 o 3 fármacos. Claro, eso choca con el mundo de la farmacoeconomía, ¿no? Y de cómo están los criterios de financiación de distintos fármacos. Entonces, no todas las economías se pueden permitir, no hablo ya de IPT, sino que hablo en el mundo en general, no todo el mundo se puede permitir en determinadas combinaciones y al final estos pacientes, pues a lo mejor el escalonado es que realmente no vas a pasar del escalón 2, con lo cual por lo menos hace eso, ¿no? En nuestro caso concreto, pues es que estamos obligados para llegar a terapias de alta intensidad a pasar por el primer escalón y a demostrar que no ha funcionado. Entonces, claro, a nosotros es que no nos queda más remedio que hacer eso de momento, salvo que el paciente se quiera financiar directamente una terapia de alta intensidad, hablo de inhibidores de PCSK9, ¿no? Y bempedoico es lo mismo, bempedoico de momento está posicionado para pacientes que no llegan a objetivo o que no toleran y que como no toleran quieres llegar con bempedoico y no con estatina. Sigue siendo el IPT, sigue siendo una aproximación escalonada frente a lo que claramente demuestran las guías, que es que debería ser una aproximación de si necesitas esta intensidad, pon este grupo de fármacos, ¿no? Y hablando de las estatinas, claro, me viene a la cabeza que yo el problema que me encuentro con los pacientes que reciben estatinas es la adherencia. Sabéis que apenas el 30% lo tomen, aunque cuando vienen a la consulta nos pensamos que el 100% lo hacen. Arrastro esto de la pregunta de los hábitos, Alberto, que por cierto, un hábito que a mí me gusta mucho comentar siempre, que además ahora ha habido un report, no es súper excelente desde el punto de vista científico, pero que sí que nos da una idea de cómo está todo interrelacionado, es el impacto que tiene el estrés crónico sobre los niveles de cloto. Pero yo lo que te quería preguntar es,
no forma parte de los hábitos. Pero claro, que la adherencia, ¿cómo impacta en realidad en todo esto, en el pronóstico de los pacientes? Yo me atrevería a decir que casi tanto como unos buenos hábitos en conjunto, ¿no? Y yo creo que sí. Yo tenía una observación que a veces en algún momento lo puse en papel. Yo llevaba la diálisis peritoneal y la ERCA asociada a diálisis peritoneal. Entonces observaba que trazaba la historia del filtrado glomerular de los pacientes y iba cayendo a lo largo de los años, a lo largo de los años, llegaba a la consulta esta que le veíamos todos los meses y se estabilizaba. Entonces yo creo que era la adherencia. O sea, que si te tienes que examinar una vez al año no es lo mismo que si te examinas cada mes y si ves el interés que pone el médico en seguirte de cerca porque eso es peligroso, pues dices, coño, que esto va en serio. O sea, yo creo que ese es un problema cuando se espacian, bueno, y de hecho hay eso hay literatura, ¿no? Que la tensión arterial está mejor controlada cuantas más veces va el paciente al médico. O sea, cuantas más veces hace el examen, si hay evaluación continua lo haces mejor. Yo creo que ahí hay varios problemas. Uno, el sistema sanitario, o sea, eso que tengas que ir a recoger las recetas cada mes y no te den para 6 meses, dependiendo de qué forma de vida o estilo de vida que tengas, puede ser problemático. Tú empiezas bien, luego llega un día, se te acaban las pastillas, no has tenido tiempo de ir, pasa una semana, cuando te quieres dar cuenta, pasa 3 meses y no te la estás tomando. Como son cosas que no duelen, y entonces hay también el hacer énfasis en la educación sanitaria es importante. Y luego hay un movimiento, igual que hay un movimiento antivacunas, hay un movimiento antiestatinas, eh, Mm. que, Es verdad. que tiene una cierta potencia en determinados ambientes, que es un invento de los médicos para forrarse los bolsillos y cosas de esas, y en el cual participan algunos médicos, y lo cual es Mm. todavía más problemático. Entonces, yo creo que todo eso son problemas a solucionar que quizás excede el ámbito de, bueno, no excede el ámbito de un médico individual, porque o sea, si tienes una buena relación médico-paciente, puedes abordar y discutir todas estas barreras, pero que Mm. debería abordarse más a nivel estatal, probablemente. Desde luego. Un comentario a hacer. Yo creo Sí, que al sí. final también nos esforzamos poco en, voy a decir vender, pero bueno, en convencer al paciente de lo que estamos haciendo. A mí me llama mucho la atención desde que hemos empezado a utilizar los SGLT2, que claro, como ves la glucosuria, tú ves el paciente lo toma, ¿no? La inmensa mayoría de los pacientes lo toman porque han visto, o sea, les hemos vendido que es que esto va a hacer que no lleguen a diálisis y eso les convence. Es verdad que probablemente convences bien de una pastilla de 2, no convences de 25, porque es complicado, ¿no? Pero yo creo que, y también estoy contigo, Alberto, en que la mala prensa de las estatinas es súper compleja de pelear con ella. Pero yo creo que también tenemos que mostrar convencimiento en lo que hacemos. Si nosotros ponemos un fármaco diciendo, mira, es que esto va a hacer que tengas menos posibilidad de tener un ictus pasado mañana, bueno, es que yo creo que eso es bastante más convincente que, no, mire, de colesterol alto le pongo una estatina. Pues es que, bueno, lo primero, un comentario sobre la divulgación, que es tan buena como mala y hay que ser tremendamente cuidadosos con la divulgación y yo creo que se deben poner normas cuanto antes y esto excede de lo que estamos hablando en el webinar, pero creo que la divulgación negativa impacta más que la positiva, la divulgación científica en redes, ¿no? Entonces, con eso las sociedades científicas también tienen que tomar nota y empezar a denunciar cuando este tipo de barbaridades se dicen y otras muchas que vemos. Y el otro día leí un informe precisamente del Hospital de la Paz de un paciente que derivamos, que no, por supuesto no voy a decir ni el nombre del médico ni del paciente, pero que le proponía un tratamiento biológico para una glomerulonefritis, y da igual cuál. Y el informe me encantó porque ponía en 2 frases exactamente el beneficio esperable al administrar ese fármaco y el impacto pronóstico. Y eso se lo llevaba el paciente a casa. Al paciente que sabe si la albuminuria le va a hacer entrar en diálisis y no lo nota. Efectivamente. Pero Sí. cuando lee, usted tiene un 50% menos de riesgo de entrar en diálisis en los siguientes 10 años, eso sí es impactante. Y yo creo que ya hay que darle la vuelta. Todo el mundo lee los informes a día de hoy y están accesibles, ¿no? Entonces hay que darle una vuelta porque la adherencia también implica efectivamente que se lo expliquemos e igual se lo dejemos por escrito, ¿no? Total. Además que eso lo expliquemos Oh, una y otra vez, porque de una vez a otra las cosas se olvidan. O sea, Carlos Caramelo siempre decía, se aprende, se olvida, se vuelve a aprender y se vuelve a olvidar. Entonces, cuantas más veces insistan, a veces da la impresión de como ya se lo contamos hace un año o hace 2 años, no hace falta insistir, pero yo creo que insistir en cada consulta es bueno.
Bueno, son las 5:30 en punto. A mí ya sabéis que me gusta muchísimo ser puntual porque yo creo que es la manera de también mantener a la audiencia alerta y con nosotros. Así que agradeceros muchísimo vuestras lecciones de sabiduría, como siempre. María, Alberto, habéis estado estupendos. Yo creo que luego hemos dado paso a una discusión también muy interesante. Insisto en que la gente puede encontrar más información en este artículo que se ha publicado recientemente. Nuevamente, gracias a la Sociedad Española de Nefrología por organizar este tipo de webinars que yo creo que son muy ilustrativos. Además, van a quedar grabados, se pueden repasar nuevamente en el canal de YouTube. Y por supuesto, a Novartis, la industria es fundamental en nuestra formación y este tipo de actividades patrocinadas pero no vinculantes que nos permiten hablar sobre el contenido que queremos libremente, pues también lo es. Así que mil gracias, esperamos que os haya gustado y hasta la próxima. Muchas Muchas gracias. gracias. Adiós.